¿Crees en las maldiciones? ¿Crees que una simple idea, un guión o el acto de filmar una historia puede atraer una energía tan oscura que termina por devorar a sus propios creadores? En el deslumbrante y a menudo engañoso mundo de Hollywood, donde la ficción cobra vida a un costo multimillonario, a veces el velo que separa la fantasía de la realidad se desgarra, desatando una pesadilla mucho más aterradora que la que se proyecta en la pantalla grande. Existen rodajes que parecen haber nacido marcados por la tragedia, producciones donde los fenómenos extraños, los accidentes espantosos y las muertes repentinas se acumulan de una forma que desafía toda lógica y probabilidad. Estas historias dan origen a leyendas que con el tiempo superan a la propia ficción. Por eso hoy vamos a adentrarnos en esa oscuridad para repasar las 7 películas consideradas más malditas de la historia del cine. Aunque no es estrictamente una película de terror, Rebelde sin causa se convirtió en una obra paradigmática sobre los conflictos de la adolescencia y, trágicamente, en un semillero de desgracias. Estrenada en 1955, la película no solo definió el espíritu de una generación entera, sino que también parece haber sellado un destino desafortunado para sus jóvenes estrellas. Resulta escalofriante que sus 4 actores principales encontraron finales prematuros y violentos antes de cumplir los 45 años. Una cruel ironía para una película que celebraba la intensidad de la juventud. El caso más emblemático fue el de su protagonista, el ícono cultural James Dean, quien murió en un brutal accidente automovilístico apenas un mes antes del estreno. Tenía solo 24 años. Su pasión por la velocidad era legendaria y encontró la muerte al volante de su Porsche 550 Spider, al que había apodado Little Buster. Apenas unos días antes, en un encuentro que hoy parece una profecía, el actor Alec Guinness, al ver el coche, le dirigió una advertencia helada. Si te subes a ese auto, en una semana te encontrarán muerto en él. A esta tragedia le siguieron otras. Sal Mineo, nominado al Oscar por su papel de Plato, fue apuñalado fatalmente en un callejón de Hollywood en 1976. Su asesino resultó ser un repartidor con un largo historial criminal que confesó haberlo atacado al azar, sin motivo aparente. Luego está el misterioso caso de Natalie Wood. En 1981, su cuerpo fue encontrado flotando en el agua tras una extraña velada en un yate con su esposo, Robert Warner, y el actor Christopher Walken. Aunque inicialmente se dictaminó como un accidente, las circunstancias de su muerte siguen siendo uno de los enigmas más oscuros y debatidos de Hollywood. Finalmente, Nick Adams, quien tenía un papel secundario, pero clave, fue hallado sin vida en 1968, debido a una sobredosis de medicamentos recetados. 4 jóvenes talentos, 4 destinos fatales que cimentaron para siempre la leyenda negra de la película. Ahora sí es momento de recordarte que si te fascinan estas historias que exploran el lado oscuro del cine, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún otro video. En el número 6 nos adentramos en las profundidades del terror psicológico con El bebé de Rosemary. Esta obra maestra de Roman Polanski sobre una mujer que sospecha estar embarazada del mismísimo anticristo no solo aterró a las audiencias, sino que dio pie a una serie de situaciones nefastas donde la paranoia y el mal augurio de la película parecieron desbordarse hacia el mundo real. La atmósfera maligna comenzó a manifestarse durante la producción. El productor William Castle empezó a recibir cartas anónimas repletas de amenazas que le advertían que se pudriría lentamente por desatar el mal en el mundo. Poco después, colapsó a causa de un fallo renal agudo que casi le cuesta la vida. Mientras tanto, el compositor de la icónica y escalofriante banda sonora, Krzysztof Komeda, un amigo cercano del director Roman Polanski, murió meses después del estreno tras una caída accidental que le provocó un hematoma cerebral. En circunstancias
inquietantemente similares a la muerte de uno de los personajes de la película. Pero la tragedia más infame y devastadora asociada a la película golpeó directamente al corazón de Polanski. En agosto de 1969, su esposa, la actriz Sharon Tate, con un embarazo de 8 meses y medio, fue brutalmente asesinada junto a otras 4 personas por los miembros del clan liderado por Charles Manson. Aunque nunca se ha probado una conexión directa, la temática satánica y conspirativa de la película y la naturaleza ritualista de los crímenes crearon un vínculo simbólico y aterrador en la mente del público. Para añadir más leña al fuego de la leyenda, el lugar del rodaje, el edificio Dakota de Nueva York, ya arrastraba una reputación de estar embrujado, y años más tarde, en 1980, sus puertas se convertirían en el trágico escenario del asesinato de John Lennon. Llegamos a una película que no solo se considera una de las más aterradoras de todos los tiempos, sino que su producción estuvo rodeada de tantos sucesos extraños, accidentes y muertes que muchos de los involucrados llegaron a creer que la propia película estaba de alguna forma poseída por la entidad que pretendía retratar. La cadena de desgracias comenzó incluso antes de que las cámaras empezaran a rodar. Un voraz e inexplicable incendio arrasó gran parte de los decorados que simulaban el interior de la casa de la familia McNeil. De forma asombrosa y siniestra, la única habitación que quedó completamente intacta, sin un solo rasguño, fue la de la joven Regan, el epicentro de la posesión demoníaca en la historia. Los investigadores jamás encontraron una explicación lógica para el origen del fuego o su comportamiento selectivo. Además, una sombra de muerte pareció cernirse sobre el proyecto y se estima que hasta 9 personas vinculadas a la película fallecieron de forma inesperada durante o poco después de la producción. Entre ellas se encontraba el actor Jack McGoran, cuyo personaje es el primero en morir en la película, y Vasiliki Maliaros, la actriz que interpretó a la madre del padre Karras. Los accidentes en el set eran constantes y brutales. La actriz Ellen Burstyn, que interpretaba a la madre, sufrió una lesión espinal permanente durante una escena en la que era violentamente arrojada al suelo. Su grito de dolor agudo que se oye en la película es completamente real. Linda Blair, la niña protagonista, también se lesionó la espalda cuando un complejo arnés diseñado para sacudirla violentamente se rompió, lanzándola por los aires. ¿Crees tú que la temática de una película pueda realmente influir en los sucesos de un rodaje? ¿Se trata de una increíble cadena de coincidencias o de algo más? Cuéntamelo en los comentarios. Si El Exorcista jugaba con la idea del diablo, la profecía nos presentó directamente a su hijo, el anticristo Damien. La producción de esta película acumuló tal cantidad de sucesos lúgubres y casi imposibles que la leyenda cuenta que el mismísimo Satán supervisó el rodaje para sabotearlo. La mala suerte se manifestó con una furia casi divina. En 2 incidentes completamente separados, los aviones que transportaban al actor protagonista, Gregory Peck, y el guionista, David Seltzer, fueron alcanzados por un rayo en pleno vuelo. Poco después, el productor Harvey Benhart escapó por poco de ser alcanzado por otro rayo mientras se encontraba en Roma. Por si fuera poco, el equipo se salvó de milagro de morir en atentados con bomba del Lyra que sacudieron Londres, uno en un restaurante que habían planeado visitar y otro en una estación del metro que usaban con frecuencia. El equipo también había planeado alquilar un pequeño jet privado para un viaje aéreo, pero cancelaron en el último minuto debido a un cambio de planes. Ese mismo avión se estrelló poco después de despegar, matando a todos sus ocupantes y a una familia en tierra. Pero el suceso más tenebroso y específico le ocurrió a John Richardson, el supervisor de efectos especiales. Él fue el genio creativo detrás de la icónica y sangrienta escena de la decapitación de un personaje por una lámina de vidrio que sale volando de un camión. Meses después,
el viernes 13 de agosto de 1976, Richardson sufrió un terrible accidente de coche en Holanda. Él sobrevivió, pero su asistente, Liz Moore, que viajaba en el asiento del copiloto, murió decapitada de una forma horriblemente similar a la que él mismo había diseñado para la pantalla. Como un giro final y macabro, se dice que cerca del lugar del accidente había una señal de tránsito con la leyenda Omen 66.6 kilómetros. Producida por Steven Spielberg y dirigida por Tobe Hooper, Poltergeist explora miedos primarios como la invasión del hogar por fuerzas invisibles y la pérdida de un hijo. Sin embargo, su legado cinematográfico está permanentemente manchado por una serie de muertes prematuras tan seguidas y trágicas que dieron lugar a la infame maldición de Poltergeist. La maldición se centra principalmente en el destino funesto de sus actrices más jóvenes. La primera víctima fue Dominique Dunne, quien interpretaba a Dana, la hija adolescente de la familia Freeling. Apenas 5 meses después del exitoso estreno de la película, fue brutalmente estrangulada por su exnovio en la entrada de su casa, falleciendo tras varios días en coma. Tenía solo 22 años. Pero la tragedia más asociada con la saga es la desgarradora muerte de su pequeña protagonista, la inolvidable Heather O'Rourke, la niña que pronunció la frase "están aquí". Durante el rodaje de la tercera entrega, comenzó a sufrir graves problemas de salud que fueron mal diagnosticados como gripe. Meses antes del estreno de la tercera parte, falleció repentinamente en la mesa de operaciones debido a una obstrucción intestinal congénita no detectada. Tenía apenas 12 años. La sombra de la muerte también alcanzó a otros actores de las secuelas. Julian Beck, quien interpretó al siniestro y fantasmal reverendo Henry Kane en la segunda parte, murió de cáncer de estómago durante la postproducción de la película. Y William Sampson, el actor que interpretó al chamán nativo americano Taylor en esa misma secuela, falleció por complicaciones posoperatorias un año después del estreno. Irónicamente, Sampson, quien era un chamán en la vida real, había realizado un ritual de exorcismo en el set del rodaje para limpiar la producción de las malas energías que, según él, la estaban plagando. La tragedia que marcó para siempre a Twilight Zone, The Movie, no es una leyenda urbana ni una maldición sobrenatural. Es un hecho documentado, horrible y, lo que es peor, totalmente evitable, que sacudió los cimientos de Hollywood y cambió para siempre las normativas de seguridad. Todo ocurrió durante la filmación del segmento Time Out, dirigido por el cineasta John Landis. La escena final del segmento pretendía ser una catarsis para su protagonista, un hombre racista que tras viajar en el tiempo debía redimirse. La secuencia mostraba al actor Vic Morrow escapando de un ataque aéreo durante la guerra de Vietnam, llevando en brazos a 2 niños vietnamitas para ponerlos a salvo, mientras un helicóptero los perseguía a baja altura en explosiones pirotécnicas. La noche del 23 de julio de 1982, en busca de un realismo extremo, el director ordenó al piloto del helicóptero que volara cada vez más bajo y más cerca de la acción. Una de las detonaciones del mortero, mucho más potente de lo previsto, estalló justo debajo de la aeronave, dañando su rotor de cola y haciendo que el piloto perdiera el control instantáneamente. El helicóptero comenzó a girar sin control y se desplomó sobre los 3 actores que corrían por el agua. En un instante de horror puro, las aspas del rotor principal decapitaron a Vic Morrow y al niño Micah Dean Lee, de 7 años. La otra niña, Renee Shin-Ji Chen, de 6 años, murió aplastada por el patín de aterrizaje del helicóptero. La investigación posterior reveló una cadena de graves negligencias. Los 2 niños habían sido contratados ilegalmente para eludir las leyes de trabajo infantil de California, que prohibían filmar de noche y en presencia de explosivos. Landis y otros 4 miembros del equipo fueron llevados a juicio por homicidio involuntario, pero increíblemente fueron absueltos. Aún así, el caso provocó una reforma masiva en las leyes sobre seguridad en los rodajes,
especialmente en los referentes al trabajo con menores y el uso de efectos especiales. Después de escuchar una historia tan terrible y real como la de Twilight Zone, ¿qué crees que pesa más en la creación de estas leyendas? ¿La simple y brutal negligencia humana o un destino inevitablemente trágico? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Y llegamos al final de nuestra lista con la que es probablemente la tragedia cinematográfica más tristemente conocida por el gran público. El Cuervo estaba destinada a ser la película que catapultara al estrellato internacional a Brandon Lee, el carismático hijo de la leyenda de las artes marciales, Bruce Lee. En cambio, se convirtió en su Requiem, la crónica de su muerte y la pieza que consolidó para muchos la idea de una oscura maldición familiar. El 31 de marzo de 1993, cuando solo faltaban 8 días para completar la filmación, el equipo se preparaba para rodar una de las escenas claves, el flashback en el que el personaje de Eric Draven es asesinado por unos matones en su departamento. El actor Michael Mass debía dispararle a Lee con un revólver Magnum calibre 44 que se suponía estaba cargado únicamente con balas de fogueo. Lo que nadie en el set sabía era que por una cadena de negligencias inconcebibles, la punta de una bala inerte que se había utilizado para una escena de primer plano anterior se había desprendido y había quedado peligrosamente alojada en el cañón del arma. Nadie del equipo de utilería revisó el revólver antes de la escena fatal. Cuando Michael apretó el gatillo, la detonación de la pólvora del cartucho de fogueo impulsó la punta de bala que obstruía el cañón con la fuerza de un proyectil real. La bala impactó a Brandon Lee en el abdomen, atravesándolo. Tras 6 horas de cirugía desesperada, fue declarado muerto en el hospital. Tenía solo 28 años. Estas producciones quedaron marcadas a fuego en la historia del cine por motivos que van mucho más allá de sus méritos artísticos, ya sea por simples y macabras coincidencias, por la falta de preocupación humana o por la intervención de fuerzas más oscuras que se sintieron atraídas por estas historias. Sus leyendas persisten hasta el día de hoy, recordándonos que a veces el verdadero horror no está solo en el guión. Si conoces alguna otra película con una historia oscura detrás, no dudes en compartirla en los comentarios. Si te ha gustado este viaje a lo desconocido, dale like al video y compártelo. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que sigamos explorando juntos las historias más oscuras del cine. Por mi parte, es todo por hoy. Como siempre, te deseo un gran día y nos vemos hasta la próxima.